Queridos, Dios les bendiga en esta tarde a todos, bienvenidos, y nos alegra mucho de tener un hermano de tan lejos que ha navegado. ¿Cuántos días para llegar hasta aquí? 15 días navegando para poder llegar aquí a las Islas Canarias, y me imagino que otro tanto para llegar a México. 17 días más. Es decir, que los viajes que yo hago a la península de 35 horas, eso no es nada. Qué tremendo, gloria a Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, anunciarles que, bueno, sorpresivamente alguien se nos ofreció para traducir los devocionales al alemán. Cordy está contentísima. Y al francés. Entonces, esta hermana que se ha ofrecido para que la gente pueda escuchar también los devocionales, ya los escuchaban en español y en inglés, ¿no? Pero para que también los puedan escuchar en alemán y en francés, yo le dije a Luis, digo, pásale el devocional, la traducción a nuestra hermana Cordy, a ver si pasa el filtro, a ver si está bien, y entonces lo pasó, ¿no? Gracias a Dios. Así es que los hermanos de la congregación, todos ustedes que hablan alemán perfectamente, ya lo pueden escuchar en alemán, y seguramente que les va a gustar más escuchar en alemán que en español. Vete tú a saber, ¿no? Si tienen amistades, tienen conocidos, amigos o algún hermano en Cristo que ustedes conozcan que solamente habla francés o alemán, pues díganle que también ya ahora pueden escuchar y ver los devocionales todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana, hora aquí, en las Islas Canarias. Gloria a Dios. Hermanos queridos, en esta tarde vamos a hacer algo que hace mucho tiempo no hacemos, y que yo creo que de vez en cuando sería bueno y conveniente que lo hagamos. Y es un repaso de aquellas cosas fundamentales en las que nosotros creemos como pueblo de Dios. Tenemos en la entrada de la iglesia un cuadro que Anderson me lo va a estar acercando inmediatamente. Y yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión lo han visto o se han parado a leerlo, pero este cuadro lleva mucho tiempo, gracias, este cuadro lleva muchísimo tiempo aquí en la entrada de la iglesia, y dice: en esto creemos. Aquí están las 9 doctrinas fundamentales resumidas, con sus respectivos textos bíblicos y con alguna aclaración, ¿verdad?, de las doctrinas fundamentales en las cuales nosotros como cristianos, el Centro Evangélico Vida Nueva, cree. Puesto que están viniendo muchísimas personas nuevas, sobre todo los días domingo, yo creo que sería muy bueno que tanto las personas nuevas que están viniendo a la iglesia, como ustedes que ya llevan mucho tiempo congregándose aquí, leyeran de vez en cuando la lista de esas doctrinas, que la tenemos ahí en la pantalla, y ahora las vamos a leer todos juntos, porque se puede dar el caso, y en el pasado se dio, de alguna persona que sintió en su corazón o deseó o quiso congregarse en esta iglesia, y resulta que cuando se encontró de frente con estas doctrinas, que ya digo están en la puerta de la iglesia puestas constantemente, o en la página web de nuestra iglesia, resulta de que nos confesaba de que no creía en todas y en cada una de estas doctrinas. Y permítame decirles que esto no es una sugerencia. Hermano, vamos a poner esta tarde a votación si ustedes están de acuerdo en aprobar estas doctrinas o rechazamos alguna que choque frontalmente con nuestra opinión o con nuestro criterio personal sobre las Escrituras. No es así. Esto no es una sugerencia, no es una propuesta, a ver si las aceptamos o las rechazamos. Bueno, yo me quedo con la primera, la segunda y la quinta, pero las demás como que no. No es cuestión de elegir, no es cuestión de proponer, es cuestión de que esto es la regla fundamental, yo creo, de cualquier creyente. Y en la inmensa mayoría de los hermanos que nos llamamos cristianos y seguidores de Cristo, estamos prácticamente de acuerdo con aceptar esta lista de doctrinas. No hay en la Biblia una lista parecida a esta
que podamos leer en esta tarde y decir, bueno, la Biblia dice que hay que creer en esto, esto y esto porque hay un texto que lo dice, pero lo más parecido a una lista de doctrinas o de creencias se encuentra, vamos a leerlas dentro de un ratito, en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Pero sí sabemos que todas y cada una de las doctrinas que aparecen ahí en vuestras pantallas son cosas que podemos comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras que son así y que tenemos que creer en todas y en cada una de ellas. Pero no solamente creer, sino en un momento determinado saber exponerlas, saber explicarlas, para que cuando alguien te pregunte y te diga, pero ¿ustedes qué es lo que creen? ¿No te han hecho nunca esa pregunta, hermano? ¿Ustedes qué creen? ¿En qué se diferencian ustedes, dice muchas veces la gente, o por lo menos antaño preguntaban, de los católicos? Bueno, pues ahí hay una lista que sería bueno que ustedes se la aprendieran, ¿por qué no de memoria? Y que supieran explicar con textos bíblicos, como mínimo con 2 o 3, cada una de estas doctrinas, porque esto, ya digo, ni es negociable, ni es una propuesta que se lanza hoy a la iglesia, sino que esta es la base sobre la cual edificamos nuestra fe, nuestro compromiso y nuestra relación con el Señor. Vamos a leerlas todos juntos, ¿les parece, hermano? La primera, nosotros creemos en la inspiración de las Escrituras. Desde el Génesis 1:1 hasta el amén de Apocalipsis, aceptamos como base de nuestra fe toda la palabra de Dios, sus 66 libros, con sus divisiones internas, que son muchas, ¿verdad? Pero no descartamos ni un capítulo, ni una historia de la Biblia, sino que aceptamos toda la Biblia como palabra de Dios y creemos que ha sido inspirada, ¿verdad?, por su Espíritu Santo, y que aquellos casi 40 autores, algunos dicen que son más, otros que son menos, pero aproximadamente 40 autores, todos fueron instrumentos de Dios, utilizados en un momento puntual de la historia para relatarnos, para escribir lo que nosotros tenemos, gracias al Señor, en nuestros propios idiomas. Creemos en eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si hay alguien que no cree en esto, sea sincero y dígalo, porque no tiene sentido que usted se esté congregando aquí si usted no cree en esto. No creo que haya una iglesia, ¿no, hermanos?, que no crea en la inspiración de las Escrituras, pero como el mundo está cambiando tanto, vete tú a saber lo que puede suceder dentro de un tiempo, ¿no? Segundo lugar, nosotros creemos, dígalo conmigo, en el Dios único y verdadero. Amén, hermanos. Hay un solo Dios y a ese Dios adoramos, honramos y servimos. Un Dios que no ha sido creado, un Dios eterno, un Dios que no fue creado o diseñado por otro Dios superior a Él, sino que hay un solo Dios. Ese Dios es creador, ese Dios es bondadoso, ese Dios es misericordioso, etcétera, etcétera. Recibe diferentes nombres, atributos, se manifiesta de múltiples formas, ¿verdad? Pero creemos en un solo Dios, vivo y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Tercera, creemos también en la deidad de Jesucristo. Quiero decirles que desde hace ya unas cuantas semanas se están dando los lunes unas clases por internet tremendamente interesantes por nuestro hermano Marcos, pastor en Italia, no Marcos el del Puerto de la Cruz, acerca de este tema precisamente, de la deidad de Jesucristo, ¿verdad? De cómo el Señor Jesucristo aparece prácticamente en todas las Escrituras, en todos los libros, desde el Génesis, evidentemente, hasta el libro del Apocalipsis. Creemos que el Señor Jesucristo es eterno, no fue creado en un momento puntual de la historia, como pudieron ser creados los ángeles, los serafines, los querubines, e incluso nosotros los seres humanos, sino que Él es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Número 4, nosotros creemos, dígalo fuerte, en la salvación del hombre. El hombre es un ser caído, se desconectó de su creador en los días del jardín del Edén. Todos conocemos la historia, Génesis capítulo 3, la gran ruina, cómo el hombre se desconecta, cómo el hombre se desliga de Dios, como un barco a la deriva, ahí quedó, ¿verdad? Pero Dios a lo largo de la historia, de múltiples formas, le fue enseñando al hombre cómo podían volver otra vez a restaurar su comunión, su relación con su Creador. Y finalmente sabemos que el mismo Hijo de Dios,
El Verbo hecho carne se encarna, se humana y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, ¿verdad? Y entonces creemos que el hombre puede ser salvado, pero no salvándose a sí mismo, sino que necesita de un Salvador. ¿Y ese Salvador quién es? Cristo Jesús. El hombre puede volver otra vez a tener comunión con Dios y a ser salvo por la eternidad a través de la obra de Cristo en la cruz. Número 5. Nosotros también creemos en el bautismo en agua. En esto hay diferencias en algunos sectores evangélicos porque no practican, no creen que sea necesario practicar el bautismo en agua. Dicen que fue simplemente algo simbólico. Pero bueno, en los ejemplos que tenemos en la Biblia no fueron ejemplos simbólicos, fueron ejemplos muy gráficos. Empezando por la figura, por la persona de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo dio el ejemplo de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, a la edad de 30 años. Nosotros practicamos el bautismo en agua, ustedes lo han visto muchas veces, creo que la mayoría de los que están aquí ya han sido bautizados. Dios mediante tendremos este año otra vez otro culto de bautismo, juntándonos con los hermanos de aquí del Puerto de Veracruz, ¿verdad? Y practicamos el bautismo en agua porque es un mandato del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él le dijo a sus discípulos que no solamente predicaran el Evangelio, sino que las personas que se convirtieran o las personas que se dieran cuenta de que Jesús era el verdadero Mesías, tenían que hacer un acto público. Y ese acto público no era precisamente el de la circuncisión ni cualquier otra celebración del Antiguo Testamento, sino dar fe públicamente de su conversión, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo hacemos para la gloria del Señor y es un momento maravilloso. Los últimos bautismos que hemos celebrado los tuvimos ahora en el mes de abril, en el Congreso de Toledo que tuvimos, ¿no? Que por cierto el agua estaba muy fría, pero bueno, el Señor nos guardó. Seguimos. Nosotros también creemos, punto número 6, en la celebración de la Santa Cena. Y aprovecho para decir que este domingo, primer domingo de mes, celebraremos la Santa Cena todos juntos y se volverá a mandar el link a los 3 grupos de la iglesia virtual, el grupo 1, 2 y 3, para que al mismo tiempo que la estamos celebrando aquí en la iglesia, los hermanos que están en muchas partes del mundo puedan juntarse también juntamente con nosotros y participar del pan y del vino, que nos recuerda la muerte, la resurrección y la venida del Señor Jesucristo. Dice, haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Por lo tanto, es un momento maravilloso para examinarnos a nosotros mismos, para reflexionar acerca de nuestra relación, nuestro compromiso con el Señor, también nuestra relación horizontal unos con otros, ¿verdad? Y también, por supuesto, para dar testimonio de nuestra fe con ese trocito de pan, con esa copa, damos testimonio de que creemos que su cuerpo fue molido por nosotros, derramado su sangre por nosotros para volver a tener comunión con nuestro Creador. Así que todos los hermanos que nos están viendo y escuchando en esta tarde tengan su pan y su vino preparado en sus iglesias, en sus casas o donde se reúnan para que este próximo domingo, Dios mediante, con la bendición del Señor, podamos participar otra vez todos juntos. Seguimos leyendo el punto número 7. Creemos también en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Muchos miembros, ¿verdad? Mucha diversidad, pero creemos que la iglesia es la representación de Cristo en la tierra, es su cuerpo, es su novia, es su amada, y todavía no se ha producido ese reencuentro, ¿verdad?, entre la iglesia y el novio, pero sabemos que algún día celebraremos lo que se llama las bodas del Cordero. Amén, hermanos. Las bodas del Cordero. Tuvimos el otro día una boda, no fueron precisamente las bodas del Cordero, pero bueno, tuvimos una boda donde justamente hablé acerca de que algún día nosotros como pueblo de Dios también tendremos una celebración tremenda. Y van a asistir, no se asusten, millones y millones y millones de invitados a esa celebración. Y será cuando nos encontremos con nuestro amado, con nuestro Señor Jesucristo, el novio, la cabeza de la iglesia, y por la eternidad estemos con Él. Creemos que la iglesia es una institución divina, creada por el Señor la está edificando. Él no dijo yo crearé mi iglesia, Él hizo una labor creativa extraordinaria, maravillosa,
única e irrepetible en el libro del Génesis, pero cuando habla de la formación futura de su pueblo o de su iglesia, él utilizó otro término. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Es un proceso. La obra creadora de Dios fue instantánea. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No la fue creando progresivamente. No tardó 100 años en crear los animales, los árboles, las estrellas, incluso al ser humano. La labor creadora de Dios fue instantánea. La edificación de la iglesia es progresiva. Lleva 2000 años trabajando con su pueblo para que cuando nos presentemos delante de Él, lo hagamos dignamente, sin tener manchas ni arrugas. Amén, hermanos. Creemos en la iglesia y creemos que cada uno de los miembros de la iglesia tiene una función específica y muy importante que llevar a cabo. Y de todo esto hemos hablado en otras ocasiones. Seguimos leyendo el punto número 8. También creemos como cristianos en los dones del Espíritu Santo. No creemos que ninguno de ellos ha caducado. El estudio que di también en el Congreso de Toledo, creo que fui muy claro y dije que el hecho de que algunos cristianos no hayan visto en acción o en operación manifestándose uno de estos dones, no significa de que no existan. No significa de que estén caducados. En ninguna parte de la Biblia dice que los dones, cuando murieron los discípulos, pues también desaparecieron. Hay dos listas en el Nuevo Testamento donde vemos cómo se manifiestan y cuáles son los dones del Espíritu Santo. Una lista, los que están tomando nota, se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, concretamente en el capítulo 12. Romanos capítulo 12, recuerden esa cita. Deberes cristianos. Ustedes van a leer, dentro de muchas cosas tremendamente interesantes que Pablo nos cuenta ahí, él nos da una lista de dones, tal vez no son tan conocidos como la otra lista que aparece también en el otro capítulo 12, en esta ocasión, 1 Corintios 12, pero también son dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es importante que los leamos, que los conozcamos, que sepamos cómo accionan, cómo operan, cómo actúan, para que también en un momento determinado de nuestra vida podamos descubrir cuál es el don que yo tengo. Porque como hemos dicho y hemos enseñado, como mínimo usted tiene que tener uno, ¿sí o no? Como mínimo tiene que tener uno, no lo entierre. Yo sé que en los tiempos de la Biblia las cosas de gran valor se escondían bajo tierra. Por eso dice la Biblia que aquel que recibió aquel talento, como tuvo miedo, pues el hombre lo escondió bajo tierra, porque en aquellos días que no existían los bancos y tal como existen hoy en día, la gente las cosas de valor las escondía bajo tierra, ¿verdad? A veces encontraba algún tesoro. Pero en el caso de su don, hermano y hermana, por favor no lo oculte bajo tierra, sino úselo y póngalo al servicio del cuerpo de Cristo para que de esa manera todos seamos bendecidos con lo que Dios le ha dado a usted y así mutuamente nos edificamos, ¿verdad? Y hacemos la obra del Señor. Y dice que el cuerpo, la iglesia, va creciendo según la actividad propia de cada miembro. Si quieren después lo leemos, ese pasaje que es muy bonito. Y finalmente dice en el punto número 9 que creemos también en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, con lo que eso conlleva. Es decir, creemos en la segunda venida de Cristo, pero estamos hablando ya de temas de escatología bíblica y sabemos que aquí en nuestra iglesia y en nuestro ministerio, pues este tema de la escatología a todos nos gusta mucho y hemos hablado largo y tendido sobre este tema de los tiempos, de las resurrecciones, del anticristo, del falso profeta, de la batalla de Armagedón, de los sellos, de las trompetas, de las copas, etcétera, etcétera. Pero la culminación de todo esto, pues sin lugar a dudas, es la aparición por segunda vez de nuestro Señor Jesucristo. Porque está muy bien estudiar los imperios y los cuernos y las trompetas, eso está muy interesante, pero si no viene Cristo, es terrible, ¿no? Es decir, bueno, van a venir unos juicios terribles a la tierra, cataclismos, terremotos, hambrunas, etcétera, pero no se hagan a la idea, ni se ilusionen, ni se emocionen que el Señor no va a venir nunca más. Sería terrible, ¿sí o no? ¿Se imaginan ustedes que la Biblia nos dijera que no va a venir nunca más? Sin embargo, la bendita esperanza de la iglesia, ¿cuál es? Que pronto, muy pronto, más tarde, más breve que tarde, el Señor Jesucristo vendrá a buscarnos y llevarnos por la eternidad a su presencia. Todas estas doctrinas son simplemente una base sobre la cual edificamos toda nuestra fe
todas nuestras creencias, todas nuestras prácticas, etcétera, etcétera. Por eso es muy bueno que todas las personas que están viniendo por primera vez o recientemente a la iglesia, claro, esto es un misterio, esto de la gente que viene nueva a la iglesia, saben, no sé si en Fuerteventura se da esto, pero saben que el crecimiento de la iglesia es todo un misterio. Sabes que hay gente que viene y los ves tan animados, tan, digamos, tan activos y de repente a lo mejor dentro de 3 o 4 semanas, si te viste no me acuerdo, ¿no? Y tú dices, pero ¿dónde está aquel que cantaba, aquella que no sé qué? Bueno, sea como sea, los que hayan decidido en su corazón que esta es su iglesia, que este es el lugar donde tienen que estar para crecer, para ser instruidos, para desarrollarte y crecer como creyente, pues tienes que tener en cuenta que esto es lo que nosotros creemos. Y no vamos a quitar una o dos o 3 para que todos estén contentos, sino que esto es lo que hay y si alguien ha decidido congregarse en esta iglesia, esto es lo que creemos. Y si usted cree otra cosa, pues tendrá que buscarse otra congregación, porque nosotros no vamos a cambiar la doctrina ni adaptarla a su capricho y a su gusto para que usted se sienta cómoda. Porque si usted se va a sentir cómodo quitando nosotros doctrinas, los que nos vamos a sentir mal y tremendamente incómodos somos nosotros que las hemos quitado. Entonces no quitamos ni añadimos nada, sino que decimos públicamente, en esto nosotros creemos en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora sí quiero llevarles a la lectura de Efesios capítulo 4. Los primeros versículos de esta hermosa carta de Pablo, escrita desde la cárcel, dicen así, Efesios 4:1. Y fíjese cómo Pablo hace referencia a su encarcelamiento en Roma. Yo pues preso en el Señor os ruego. Cada vez que Pablo utiliza esa expresión hay que abrir los ojos, porque pocas veces Pablo ruega algo, ¿no? Pero en esta ocasión hace un ruego, dice, yo os ruego que andéis como es digno de la vocación o del llamado con el que fuisteis llamados. Es decir, tú y yo hemos sido llamados por el Señor. Claro, algunos hemos sido llamados para hacer una función específica en el cuerpo, ¿no? Otros han sido llamados de otra manera, pero todos nos hemos encontrado al pie de la misma cruz. Y todos estamos honrando y sirviendo al mismo Dios. Y todos leemos cada día la misma palabra. Amén, hermanos. Hemos sido llamados, pero cuidado, vamos a andar dignamente según ese santo llamado que hemos recibido, dejando en buen lugar el testimonio de la iglesia, el testimonio del evangelio, y no causándole a nadie tropiezo, no causándole a nadie escándalo, sino que a todo lo contrario. Vamos a hacer todo lo posible con la ayuda y la fortaleza que nos va a dar el Señor cada día para andar dignamente como el Señor espera de cada uno de nosotros. Y ahora pone algunos ejemplos, con humildad, sobre todo con eso, con mucha humildad. La humildad no significa ser medio tonto, ¿no? La humildad significa vivir como Cristo vivió, ¿verdad? La humildad no significa estar calladito la boca y poner cara de santurrón, sino la humildad es reflejar el mismo carácter de Cristo. Con humildad, con mansedumbre, otra característica tremenda del cristianismo, parte del fruto del Espíritu Santo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Me llama la atención que aquí no habla de, no es que sea una contradicción, sino que ustedes saben que hay hermanos y personas que son muy fáciles de amar. ¿Saben eso? ¿Sí o no? Gente que son muy fáciles de amar. Pero acá hay hermanos que son difíciles de soportar. ¿Sí o no? Entonces tenemos las dos cosas. Para los que son fáciles de amar, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no me cuesta nada porque este es un bendito, este es un cacho de pan. Pero y para los que son de estos hermanos raritos, ¿conocen ustedes hermanos raros? Hay hermanos raros, ¿sí o no? Hay gente rara a veces en la iglesia también, ¿sí o no? Un día te saluda, otro día no te saluda. Un día te da un beso, mañana te da un mordisco. No sabes si entra o sale. No sabes si saludarlo, salir corriendo. Es como aquella hermana, no de aquí, no era de aquí. No estén dándole vuelta a la cabeza porque ya os conozco. Aquella hermana que yo conocí hace muchos años que cuando iba a ella y la saludaba me decía, ¿por qué me estás saludando así? Pues, hombre, le estoy saludando porque
Forma parte de nuestra relación y de nuestra comunión como cristianos, saludarnos. Pero bueno, si a usted le molesta, pues no se preocupe, la dejaré de saludar. Entonces otro día no la saludé y se me acercó y me pegó un grito y me dijo, ¿por qué no me saluda hoy? Digo, ¿en qué quedamos? ¿La saludo o no la saludo, hermana? ¿Qué hago? ¿Y por qué me da la mano? ¿Y por qué no me da la mano? ¿Y por qué? Entonces, este versículo nos viene bien, soportaos con paciencia los unos a los otros, porque hay algunos, ya digo, que fácil es amar y otros hay que soportarlo. Pero sea como sea, hay que hacer ambas cosas. Solícitos, prontos, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más si hace falta para mantener la unidad, para mantener la armonía. Si hay que perder una conversación para mantener una amistad, perdemos la conversación. Amén, hermanos. Y tú dices, no, yo no, de eso nada. Bueno. A veces hay que renunciar a ciertas cosas que llamamos derechos, que no hay nada más ridículo que pelear por tus derechos, porque yo no sé cuáles son nuestros derechos. Yo lo único que sé es que somos esclavos de Cristo y que cuando nos convertimos renunciamos a todo, incluidos nuestros derechos, ¿no? Y la Biblia dice que tenemos que estar prontos, dispuestos, solícitos en guardar la unidad, porque la unidad es algo de lo más importante que se tiene que dar en nuestras vidas. Y ahora menciona una serie de cosas en las cuales tenemos que estar todos como una piña unidos. Algo parecido a la lista que les puse recién. Dice aquí un cuerpo, ¿verdad? Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma vocación de vuestra esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Es decir, fijaros cómo hay cosas que, hermanos, no podemos tener otra opinión diferente. Podemos decir, bueno, yo no siento levantar las manos. Pues no las levante, mijo. Yo veo que hay gente que cuando estamos cantando levanta las manos y otros no. No pasa nada. No pasa nada. Pero hay cosas en las que todos tenemos que estar unidos como una piña. Y es en lo que llamamos la doctrina. El cuerpo de lo que creemos en la congregación. No creemos en cosas raras y bueno, no pasa nada. Hubo un hombre hace años, ya murió, está enterrado en la ciudad de Haifa, en Israel. Un hombre que él quería unificar todas las religiones. Y él fue el fundador de la fe Bahá'í. Y entonces los templos de los Bahá'í, pues te podías encontrar cualquier cosa, ¿no? Te podías encontrar un Buda, te podías encontrar una Biblia, te podías encontrar un Corán, te podrías encontrar una cruz, lo que fuera, con tal de que todos estemos juntos. Eso suena muy bonito. Eso es lo que se llama el ecumenismo, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden juntar, hermanos. Usted las sabe perfectamente. Hay cosas que si las juntas, las echamos a perder. Separadas funcionan. Pero como juntemos la sal con el azúcar, amigo, mal asunto. Hay cosas que no se pueden juntar. Pablo dice, la luz con las tinieblas, ¿qué comunión tiene? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene, dice el apóstol Pablo, Belial, que es uno de los nombres del diablo en la Biblia, Belial con Cristo? No se pueden juntar. Hay cosas que tienen que ir separadas, ¿verdad? Pero hay otras cosas, y aquí hay una pequeña lista, y otras cosas que hemos leído esta tarde juntos como iglesia, en las cuales tenemos que hacer una piña. Y no podemos decir, bueno, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios, pero bueno, como ustedes creen en eso, pues yo hago el visto bueno. No, mi hermano. Tenemos que ser todos de un mismo sentir y pelear por la misma doctrina y estar unidos en esto, para que el mundo sepa que todos los que estamos, por lo menos bajo este techo, estamos creyendo y adorando a un único Dios, al cual le damos toda la honra y la gloria, y creemos que su palabra es viva y eficaz. Es como una espada, es como un pan, es como un martillo, es como un fuego, es tantas cosas para nuestra vida, ¿verdad? Y creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, y creemos que Él volverá, y creemos que hay que participar frecuentemente de la Santa Cena y bautizar a la gente que se convierte, etcétera, etcétera. En todo eso, hermano, tenemos que estar unidos. Y si hay alguien en un momento determinado que no comparte esta doctrina, dice la Biblia, con el tal ni aún comáis. Fuerte, ¿eh? ¿Nos podemos juntar con fornicarios? ¿Sí o no? Claro que sí. Nos podemos juntar con adúlteros, con borrachos, con idólatras. Pablo dice, me parece que ustedes me entendieron mal, mis queridos hermanos de Corinto. Yo no les escribí, yo no les dije en ningún momento que ustedes no se pueden juntar con uno que es un alcohólico, o con alguien que es un adúltero, o con alguien que es un idólatra. Yo no les dije eso, porque si nos tuviéramos que separar de ese tipo de gente, tendríamos que irnos del planeta Tierra. Bueno, ahora están pidiendo voluntarios para ir a Marte, a lo mejor algunos se anima.
Pablo dice, yo lo que les escribí fue lo siguiente, que ustedes me malinterpretaron. Yo les dije que con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, etcétera, etcétera, con ese ni siquiera os juntéis ni comáis. Pero con los demás, ¿cómo no te vas a juntar? Entonces, ¿cómo le vas a evangelizar? ¿O es que tienes miedo de que te contagie a ti? ¿Y no será que a lo mejor no estás lo suficientemente santo y arraigado en el Señor y te da temor de que Él te arrastre al mundo y no tú arrastrarlo a los pies de Cristo? Entonces no tenemos que tener ningún miedo de acercarnos a un idólatra, a una persona que habla mal de Dios, etcétera, etcétera, para evangelizarlo, para ganarlo, ¿verdad? Para hablarle del Señor. Y dice Pablo, y es que esto erais alguno de vosotros hasta el otro día. O no había aquí entre nosotros, no ha habido aquí ningún idólatra, ningún mentiroso, claro, todos éramos eso, pero ahora hemos sido cambiados, transformados, limpiados, purificados por la sangre de Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, no podemos seguir manifestando las obras de la carne, que son opuestas al mover del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso Pablo habla mucho acerca de cómo vive un inconverso, cómo vive un cristiano, y no se pueden mezclar. Ni un inconverso puede vivir como un cristiano aunque quiera, ni un cristiano debería de vivir como un inconverso. Porque ahora hemos sido llamados por Cristo y ahora, como hemos leído, tenemos que andar en esa dignidad que debe de caracterizar a cualquier cristiano que se llame hijo de Dios, ¿verdad? Porque el mundo nos observa más de lo que te puedas imaginar. Yo te puedo asegurar que hay vecinos, amigos tuyos, compañeros de trabajo, que a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero te escuchan cómo hablas, observan cómo te comportas, cómo vives, cómo te expresas, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que dar un buen ejemplo y un buen testimonio de lo que decimos que somos al mundo que nos rodea. ¿Cuántos dicen amén? Y con la ayuda del Señor podemos mantenernos firmes en victoria todos los días de nuestra vida. No, es que el diablo me tentó. Pues hermano, si el diablo le tentó, pues que no lo hubiera tentado. Y si le tentó, pues usted ya sabe lo que tiene que hacer para no caer en tentación, ¿verdad? Y hay sectores, y hay ambientes, y hay personas con las cuales, pues, no es correcto que te juntes, ni pases demasiado tiempo, ni tengas demasiada comunión, y sobre todo con gente que trae falsas doctrinas. Dice, no le digáis bienvenido, porque como le des la bienvenida, te haces copartícipe de esa falsa doctrina que viene a compartirte. Me acuerdo que al principio, cuando estábamos aquí en esta iglesia, recién empezábamos, vino por aquí un señor que nos decía, dijo un día, yo me tuve que subir, de hecho, yo creo que ninguno de ustedes estaba en aquella época. De hecho, teníamos el púlpito en aquella parte, por aquí se entraba por la puerta pequeñita del rastro, y se subió al púlpito y dijo, hermano, hoy os vengo a hablar de los extraterrestres, de las naves que utilizan los extraterrestres para moverse de un lugar a otro, porque los ángeles cuando van a visitar a un personaje de la Biblia, pues ¿cómo van a ir? Tendrán que ir en una nave, ¿no? Y esas naves son los platillos voladores, los ovnis, y yo hoy os vengo a hablar de los platillos voladores y los extraterrestres. Me subí al púlpito y le digo, mira, ven para acá, ven para acá. Mira, escúchame una cosa, vete con los extraterrestres para allá afuera, estate quietito allí, vete con la nave, pero te vas para Júpiter, ¿oíste? Te vas para Júpiter. Y se quedó sentada su mujer y su hija, y él salió con los extraterrestres, estuvo allá afuera, y entonces, bueno, eso fue lo que pasó, ¿no? Es decir, no vamos a bajar el listón de lo que dice la palabra de Dios por traer más gente o por ser atractivos y traer una doctrina nueva. Porque saben una cosa, hermano, no hay doctrina nueva que no conozcamos y a ver si alguien la trae. No sé si tú que ahora has llegado de Uruguay nos traes una doctrina nueva que nosotros aquí no conocemos, pero lo dudo mucho, querido. Lo dudo mucho. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que tenemos que recibir de parte de Dios ya lo tenemos. La palabra que teníamos que haber leído hace mucho tiempo ya la tenemos en nuestros propios idiomas. Por lo tanto, queridos hermanos, ya tenemos, yo creo que la madurez, el discernimiento, la experiencia suficiente para decir esto no es de Dios o esto sí es de Dios. ¿Cuál es el gran problema, lamentablemente, de un amplio sector de la iglesia hoy en día? Y hablo a nivel general.
el desapego de la palabra, el desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Y esto lo que ha hecho es que se han metido falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y la gente ha llegado a practicar cosas creyendo que son doctrina, y no son doctrina. Hay cosas que menciona la Biblia, que está bien hacerlas, pero no son parte de la doctrina. Por ejemplo, vamos a decir, bueno, el tocar las palmas en una canción alegre, el levantar las manos en una canción de adoración, si así deseas expresar en ese momento la alabanza al Señor, pero no forma parte de la doctrina. No es que sí o sí hay que hacerlo, porque si no lo haces, te vas al infierno. No, mi hermano. Hay una gran diversidad, pero en medio de esa diversidad nos respetamos los unos a los otros, porque lo que nos une no es tanto el estilo de alabanza, no es tanto la forma como expresamos, en este caso la alabanza, sino lo que nos une es el amor de Cristo y la experiencia en común que tenemos todos, que es haber conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y esto es un milagro que se ha producido y cada día se produce, por ejemplo, dentro de lo que es la iglesia virtual, donde hay personas que han venido de un trasfondo totalmente opuesto al del otro hermano y después resulta que allí se encuentran todos, pero hemos aprendido que en el Congreso de Toledo lo visteis y en otros lugares, que somos capaces de unirnos en el amor de Cristo a pesar de que este hermano viene de un trasfondo religioso diferente al otro. Pero aquí no estamos para levantar banderas ni para pelear los unos con los otros defendiendo denominaciones o títulos o nombres, sino aquí estamos para levantar en alto el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la doctrina le da seriedad, le da estabilidad, le da base a tu vida. Tú puedes cantar muy bonito, pero si tú no conoces las Escrituras, si tú no conoces la fe que dices defender o tener, difícilmente vas a poder soportar las pruebas, las luchas, las aflicciones de la vida. Pero lo que le va a dar consistencia es cuando tú tienes raíces profundas en el Señor. Y vendrán luchas, vendrán dificultades, vendrán pruebas, vendrán aflicciones, pero yo puedo decir, yo sé en quién he creído. Yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé que el Señor tiene toda la libertad para pedirme y para exigirme lo que Él quiera. Pero ya vamos conociendo el corazón de nuestro Dios, ¿sí o no? Y sabemos diferenciar, digo yo, lo que es una prueba de lo que es una tentación. Y sabemos diferenciar cuando Dios me está guiando a algo y cuando es mi propia carne, mi propio impulso, mi propia emoción la que me está llevando a alguien. Eso viene por el uso, eso viene por la práctica y eso viene por el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Mi pueblo, dice la Biblia, que llegó a errar y a confundirse y a vagar porque le faltó visión, porque le faltó conocimiento. Pero el pueblo que conoce a Dios se esforzará en honrarle y en servirle adecuadamente. ¿Cuántos dicen amén? Cristiano no está basado en sus emociones, en sus sentimientos. No es malo emocionarse, cuidado, porque somos capaces de emocionarnos. ¿Saben por qué? Porque Dios nos dio la capacidad de emocionarnos. Dios nos podría haber creado sin emociones. Dios nos podía haber creado sin ningún tipo de impulsos. Dios nos podía haber creado como piedras. Me da igual si hace frío, si hace calor, no siento ni padezco. No, podemos emocionarnos, podemos llorar, podemos reír, podemos gritar, podemos saltar. Pero, amados hermanos, dice la Biblia que nuestro culto tiene que ser un culto racional. No es un disparate de culto donde todo el mundo pierde el control, donde todo vale. No, es nuestro culto racional, donde se glorifica al Señor y donde Pablo incluso llegó a decir un día a los hermanos de la iglesia de Corinto, hermanos nuestros en la fe, hermanos queridos, si alguien entra de la calle y observa vuestros cultos y cómo estáis fluyendo en los dones del Espíritu, no dirán que estáis locos. A Pablo le preocupaba lo que la gente del mundo pensaría si entraban a un culto y observaran cómo estaban viviendo y comportándose los cristianos. Pablo podía haber dicho, pues que critiquen, que digan lo que quieran. No, cuidado, no. Si entra alguien, un indocto de la calle y ve un desorden en la iglesia, vuelvo a repetir, no dirán que estáis locos. Bueno, pueden criticarnos por predicar la Biblia, pero queridos hermanos, lo que está bien claro es que nosotros tenemos que dejar siempre el testimonio de Cristo bien en alto y no dejarlo por el suelo, dando una mala y pésima imagen de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que nosotros tenemos que echar profundas raíces en Él y en su palabra para que nuestro crecimiento sea un crecimiento sano, para que nuestro amor a Dios sea un crecimiento sano y bien dirigido. Y no pongamos ni la mirada ni la confianza en hombres, ni nos dejemos manipular ni llevar por falsas doctrinas o enseñanzas. Miren, por ejemplo, lo que dice aquí, para que ya no seáis niños fluctuantes. Verso 14, estoy leyendo. Para que no seáis niños fluctuantes. ¿Habrá algo más fluctuante que un niño que ahora lo ves llorar y a los 2 minutos está riéndose? Que ahora quiere una cosa y a los 10 minutos quiere otra. Fluctuante, a veces no sabe ni lo que quiere, llora, ríe, salta, brinca, es fluctuante, no es constante, no tiene un carácter ya pulido, tratado, moldeado, porque es un niño. Y el apóstol Pablo, incluso espiritualmente hablando, él dice, pues cuando yo era un niño, yo hablaba como un niño. Y pensaba como un niño y actuaba como un niño, más cuando ya fui hombre, dejé. Hay cosas que hay que dejar y adquirir otras, ¿verdad? Para que no seáis niños fluctuantes, como dice aquí, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, vean con astucia las artimañas del error. Hay gente que manipula la palabra, que la saca del contexto, que le hacen creer a la gente cosas que no son así, ¿verdad? Pero la gente, como no sabe, como no lee la Biblia, no la estudia, no tiene profundas raíces, pues, ahora hacemos esto, mañana hacemos lo otro. Sino que tenemos que seguir la verdad en amor. Versículo 15, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo, todos nosotros, toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es un trabajo diario, hermanos, es un trabajo diario. No es que ya lo sé todo y ya he llegado a un nivel que ya no necesito instrucción, ni palabra, ni consejo. No es así. Es un constante crecimiento, un constante desarrollo, un constante aprendizaje, pero como también he dicho, y ustedes lo saben en muchas ocasiones, la actitud es lo que marca la diferencia en nuestra vida. En el momento en que usted se cierre y crea que, bueno, ya lo sé todo, yo llevo ya unos cuantos años aquí adentro, yo ya conozco esto y aquello, hermano, ahí comenzamos a ir para atrás como el cangrejo. Nosotros tenemos que tener siempre la actitud de querer aprender, de querer avanzar. Como decía Pablo, yo no es que ya lo haya alcanzado, y miren quién está hablando, Mire quién está hablando, No lo he alcanzado, pero sigo corriendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante para ver si logro agarrar, asir aquello para lo cual el Señor un día me agarró a mí. Olvidando, pero extendiéndome hacia adelante, ¿verdad? ¿Cuál fue uno de los problemas de la mujer de Lot? Que miró para atrás y al mirar para atrás perdió lo que el Señor le ofrecía delante de sus narices. Sin embargo, qué diferente, ¿verdad? Cuando Abraham dice que salió sin saber a dónde iba, pero él salió mirando hacia la meta porque buscaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. En nosotros tiene que darse también esa actitud. No importa que lleves mucho tiempo en la iglesia. No importa que lleves mucho tiempo en los caminos del Señor, el querer aprender, ¿verdad? El querer crecer, el querer renovarse cada día en el Señor es fundamental. No os conforméis, dice la palabra, amén. Capítulo 12 de Romanos, no se conformen, no se estanquen, ¿verdad? Sino transfórmense, renuévense cada día. ¿Y cómo se renueva el creyente? Leyendo la palabra, orando, teniendo comunión con el Señor. Y de esa manera vamos creciendo y vamos madurando y vamos a poder ayudar a los que empiezan. Vamos a poder transmitirles un buen ejemplo, una buena enseñanza, una buena actitud a las personas que están empezando, que tienen preguntas, que no saben cómo se llama este número grande, que se llama capítulo, y este que es pequeñito, que se llama versículo, y no saben el orden de los libros, pero tú ya puedes comenzar y debes comenzar a compartir. Yo me acuerdo que en la iglesia en la que yo me convertí, los hermanos que ya llevaban tiempo, cuando veían que entraba alguien nuevo, cogían esos hermanos de toda la vida y se sentaban siempre al lado de alguien nuevo. Esa costumbre deberíamos de comenzar a desarrollarla nosotros aquí en la iglesia. Yo veo que hay gente que siempre está sentado en el mismo sitio. No le toques el asiento porque capaz que te muerde.
Y lo malo no es que te muerda, lo malo es que a lo mejor tiene la rabia y te la pega. Oiga, entra alguien nuevo, sin Biblia, no sabe de nada, usted se levanta, ¿verdad? Sin espavientos, tranquilamente, se sienta al lado de la persona nueva y cuando se dice desde el púlpito, Mateo 4:25, usted, mire, aquí tengo la Biblia, ¿verdad? Y atiendes a la persona nueva y no estás pendiente de tu mundito, de tus amistades, de tu novio, de tu novia, de tu niño, de no sé qué, y entonces te olvidas de que en este lugar tú podrías utilizar tu experiencia, tu conocimiento, tu madurez, etcétera, para poder ayudar a otra persona en un momento determinado que se ha atrevido a cruzar todo este largo pasillo para entrar a un lugar donde no conoce a nadie, pero que el Señor lo ha traído y resulta que por no cuidarlo entró y salió y nadie le dio ni las gracias por haber entrado ni le dijo Dios te bendiga. Entonces la madurez, hermanos, hay que demostrarla. El movimiento se demuestra andando. Por consiguiente, mis queridos hermanos, yo les animo que esta lista que tenemos en nuestra página web, que la tenemos ahí en la entrada de la iglesia, ustedes lean los versículos que hemos puesto en cada uno de los puntos de estas doctrinas para que ustedes sean cristianos firmes y maduros, con buen conocimiento, y cuando hablen con alguien no tengan que decir lo típico que se decía antaño, no es que a mí me parece, o como aquellos que decían, yo siento que te duele la muela. La doctrina no se siente, la doctrina hay que conocerla, dominarla y saber exponerla. Y hay un texto bíblico que para mí es un mandato. Yo por lo menos lo entiendo así. Y dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Lo conocen? Pues díganlo conmigo. Así que, hermanos míos,